Estamos ante un nuevo régimen, pero que nadie se ponga contento ni triste, porque estamos hablando de un nuevo régimen climático. Los motivos creo que ya todos los conocemos, o al menos hemos escuchado de ellos: el calentamiento global, cambios en las corrientes marinas y algunos más que se me están olvidando, y precisamente esos que se están quedando en el tintero. Le preguntamos a Rodney Martínez, coordinador científico del Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño. Muy buenos días, Rodney. ¿Cuáles son los elementos que están provocando, generando este cambio de régimen? Bueno, el país durante la última década ha sido realmente el objeto de mucha confluencia de efectos de diversa índole que se combinan con lo que está pasando en el territorio. El clima no es una excepción. Los estudios que hemos realizado durante los últimos años son concluyentes en el sentido de que estamos frente a un nuevo régimen climático que tiende a sostenerse en el tiempo y que tiene que ver mucho, por ejemplo, con la temperatura. El país en general está experimentando un crecimiento sostenido de la temperatura ambiental, y en el régimen de precipitaciones hay muestras palpables de que la estacionalidad está cambiando. Es decir, esa regularidad en el inicio y el término de las estaciones definitivamente nos ha dejado, y es algo con lo que tenemos que lidiar. Entonces, luego de los estudios que ustedes han realizado para determinar que el clima definitivamente en esta parte del mundo cambió, ¿cómo quedamos? ¿Cuándo empieza el invierno? ¿Cuándo empieza el verano? ¿O cuándo empiezan las lluvias? ¿Y cuándo y cuándo dejan de caer? Yo creo que hay casos muy específicos. Vamos a hablar un poco de la costa ecuatoriana. No estamos hablando de que no va a haber invierno, no va a haber verano, y esto ha cambiado drásticamente, pero sí la precisión con la que venían las estaciones en el país ha cambiado, y ahora no tiene una clara frontera de cuándo comienza y cuándo termina. Y eso tiene implicaciones en los sectores productivos y en una población que está acostumbrada a depender del agua de lluvia. Ustedes, a través de los estudios, no solo lograron recabar datos referentes al clima, sino también al agua y al suelo. ¿Podría decirse que estamos en problemas? Definitivamente el cambio climático y en general el impacto de la variabilidad climática sobre el país saca a relucir problemas estructurales. Uno de ellos es la gestión del recurso hídrico. Uno de los ejemplos palpables en la costa ecuatoriana es la provincia de Manabí, en donde no solo se observa un cambio en el patrón climático, sino a su vez una intervención asociada con la deforestación y la gestión de recursos hídricos que tiene ahora a la provincia de Manabí como una de las provincias más afectadas, y que va a ser más afectada a futuro por los cambios de clima. ¿Qué dicen las proyecciones? Usted tiene algunos mapas y nos podría hacer este asunto más gráfico. Sí, yo he traído algunos resultados de estudios recientes en los cuales podemos ver básicamente que la tendencia a futuro sobre el total de lluvia en la costa ecuatoriana es en general la misma, es decir, que vamos a tener el agua a la que estamos acostumbrados normalmente sobre la costa. El tema es que su distribución, la forma como va a ir cayendo sobre el territorio, va a ser distinta. Entonces, por ejemplo, hemos obtenido que los días lluviosos en general, consecutivos, esos días persistentes de lluvia, van a aumentar, y por otro lado lo que nosotros denominamos veranillos en la costa ecuatoriana también van a aumentar de frecuencia. Eso implica que la distribución de lluvia va a ser completamente irregular. Sin embargo, cuando vemos nosotros en un contexto histórico, vemos que en general la costa ecuatoriana va a tener humedad relativa aumentada, e inclusive la misma, es decir, que vamos a tener todo el potencial de agua de lluvia sobre el territorio ecuatoriano y la costa ecuatoriana. Pero si no gestionamos bien esta agua, si no gestionamos bien este recurso, cuando a través de los ecosistemas que la protegen, la capturan y la regulan, definitivamente vamos a seguir teniendo problemas de sequía como la tenemos actualmente. Ahora, la sequía, la falta de lluvias, el cambio climático implican un sinnúmero de problemas para actividades productivas como pesca y agricultura. ¿Esto cómo se lo frentea? ¿Cómo se lo afronta? Bueno, definitivamente tenemos que gestionar el recurso hídrico. No podemos seguir dependiendo en el país de la agricultura con el agua de lluvia. Tenemos que tener sistemas de riego y sistemas de almacenamiento del agua. Y además, no solo es un tema de almacenar el agua, sino es un tema de conservar y restaurar ecosistemas como el bosque seco, el bosque húmedo, que en este momento se están deforestando y que son los que capturan el agua de lluvia para mantenerla más tiempo sobre el territorio. Es decir, sí se puede contrarrestar de cierta manera estos problemas a los que nos estamos viendo abocados. Definitivamente Ecuador tiene una gran oportunidad. Estos escenarios que he mostrado para otros países son completamente diferentes, en donde el agua se va del territorio, en donde hay condiciones de desertificación. El Ecuador tiene muchas oportunidades, pero hay que actuar ahora
hay que adaptarse a esta nueva realidad y hay que hacer la gestión que por años ha sido relegada en cuanto a los recursos hídricos, especialmente en algunas zonas del país. En otros años, diciembre era un mes en donde ya llovía en muchas ciudades de la costa. En esta ocasión, en este 2011, eso no ocurre o no se está dando de la misma manera como sucedía anteriormente. ¿Cuándo más o menos, de acuerdo a las previsiones, a los estudios que ustedes han realizado, debería comenzar la época lluviosa para la zona costera? Bueno, nosotros tuvimos un foro climático organizado por el INAMI a nivel nacional y en el cual ya se estimaron las proyecciones para esta estación invernal. Estuvimos bajo la influencia de un evento La Niña que estuvo afectando severamente a Colombia, Venezuela y parte de Centroamérica. Hoy por hoy este evento está decayendo poco a poco. Esperamos que el mes de enero sobre territorio nacional sea un tanto irregular, pero los problemas aparentemente persistirían en la costa central, concretamente en la provincia de Manabí, entre enero y febrero. Luego de febrero, no va a llover allí. Bueno, el déficit se va a mantener por lo menos el mes de enero en la costa central y eso implica Manabí. Sin embargo, en la zona norte de la costa, Callejón Interandino y parte sur del país, por influencia de la Amazonía, pues se esperan más lluvias en las próximas semanas. En la región costera, en virtud de lo que usted nos señala, tenemos que entender entonces que no debería haber mayores preocupaciones por las tradicionales inundaciones, sino más bien por la sequía, al menos en la zona de la costa central. Creo que en este momento es la principal preocupación en la zona de la costa central, definitivamente el déficit hídrico, y de hecho todavía se mantienen las probabilidades de tener registros de lluvias por debajo de los promedios, lo cual pues deja de un lado un poco las inundaciones, a las cuales el país es muy vulnerable. Sin embargo, el mes de febrero todo este escenario puede cambiar. En el último mes, Guayaquil se ha visto asolada por unas temperaturas muy altas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y esto va a cambiar o tenemos que esperar más calores todavía? Bueno, definitivamente hay un parámetro que es contundente a nivel nacional y es el incremento de la temperatura, y sobre eso la tendencia a tener más días cálidos con temperatura máxima en valores antes no alcanzados. Y eso tiene que ver mucho también con lo que está sucediendo sobre el territorio. En las grandes ciudades contribuye a esta temperatura o este incremento natural también lo que se denominan islas de calor y todo lo que significa el incremento de la temperatura por acción urbana, como en el sector de la transportación, como el sector de toda la maquinaria que utilizamos para refrigerar instalaciones. Y si a eso le cambiamos la poca arborización que hay en ciertas ciudades, pues definitivamente tenemos un incremento artificial de la temperatura que también está haciendo ahora efecto. Usted tiene un mapa adicional que quisiéramos que nos lo detalle, sí, y nos lo comente. Esto es un poco para mostrar la paradoja de lo que está sucediendo en el planeta. Por supuesto que estamos en tiempos de cambio climático, pero miren ustedes aquí en este mapa, es una reconstrucción que se hace de los últimos 30 años de las temperaturas, y en la cual vemos que en el mar ecuatoriano en los últimos 30 años más bien ha habido un decremento de la temperatura. Han sido 30 años con tendencia más bien a temperaturas más frías del océano, lo cual también tiene su impacto en las pesquerías. No es que porque tenemos temperaturas frías tenemos más productividad, y pues esta tendencia podría mantenerse algunos años más para luego dar vuelco a una situación cálida. Entonces yo creo que Ecuador tiene oportunidades todavía para adaptarse al clima. Tenemos que hacer una buena gestión sobre el territorio, una buena gestión de riesgo y gestión de recursos hídricos, y todavía tenemos oportunidad en un país que es bendecido por los recursos naturales de salir adelante, aun cuando tengamos un cambio del clima. Hemos visto cómo en Colombia, por ejemplo, las lluvias han provocado daños bastante graves, y hay quienes dicen en qué momento nos toca a nosotros. Yo creo que es muy buena este comentario para resaltar que la principal amenaza para el país sigue y seguirá siendo el fenómeno del Niño. Y también tenemos que entender que inexorablemente en los próximos años, no sabemos cuántos, en 1, 2, 3 o 4 años más, vamos a tener nuevamente un evento del Niño de naturaleza extraordinaria, y tenemos que estar preparados a reducir las condiciones de vulnerabilidad, porque es la principal amenaza climática para el país, que nos ha dejado de lado en los últimos 10 o 12 años y ha parecido como que se ha ido, pero en cualquier momento puede volver con la intensidad de los 90. Estamos hablando de lluvias irregulares y de un invierno que se retrasa. Sin embargo, en Azuay y en la provincia de Loja han caído lluvias muy fuertes que han provocado incluso daños considerables a nivel de infraestructura. Así es, lo que hemos mencionado se refiere a la costa ecuatoriana, pero en la parte andina ha habido mucha influencia del enfriamiento del Pacífico, un poco una secuela o una continuidad de lo que ha pasado en Colombia, en la zona andina también. Y por otro lado hemos tenido mucha actividad en la Amazonía, lo cual ha influido en las lluvias del sur de la zona andina. Esto puede permanecer durante las próximas semanas y tenemos que tener pues
en cuenta eso para los preparativos. Agradecemos a Rodney Martínez, quien esta mañana nos ha resumido de manera bastante clara los resultados de un estudio alrededor del nuevo régimen climático que está empezando a regir ya aquí en territorio ecuatoriano.